Muy bien, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta tarde en la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno ver a todos ustedes y qué bueno ver a la hermana Marcia. Hacía un año. No, bueno, en persona no la veo hasta desde hace varios años, antes de la pandemia. Personalmente, sí. Es cierto, sí, pero muy bien. Estamos juntos en la casa del Señor esta tarde y vamos a continuar con nuestra pequeña serie de estudios. Y hoy vamos a ver acerca del espíritu de siervo. Vamos a ajustar un poquitito aquí la cámara para dar lo que llaman un poco de techo. Entonces, espíritu de siervo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que nosotros debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13. Aquí es cuando Él lavó los pies de los discípulos. Y solamente lo menciona Juan. No está en las otras ocasiones. Hay que prender aquí. No está en las otras ocasiones que se menciona la última noche que Él estuvo con sus discípulos, la noche en que Él fue entregado. Pero en Juan capítulo 13, comenzando con el versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Que Dios bendiga su palabra. Entonces hoy vamos a estudiar acerca del espíritu de siervo que el Señor quiere que nosotros seamos. Ahora, hay algunos que literalmente lavan los pies cuando ellos van a participar de la cena del Señor. Entonces literalmente lavan los pies. Yo no los critico, pero nosotros no lo hacemos, sino que creemos que lo que el Señor estaba diciendo no era necesariamente hacerlo literalmente, sino que eso hay que entenderlo dentro de la cultura que se hacía. Porque en la cultura que ellos se hacía, entonces era el anfitrión de la casa debía lavar los pies a las personas cuando iban entrando, porque venían de la calle con los pies sucios, y ellos no se sentaban a la mesa, sino que se recostaban a la mesa. En otras palabras, sus pies están en mi cara y mis pies están en su cara. Entonces era por eso que lo común era que el anfitrión, cuando venían entrando los invitados, entonces les iba lavando los pies. Pero en esta ocasión estaban en el aposento alto y no era la casa de ninguno de ellos. Así que no les tocaba. Así que se pusieron a pensar, tal vez entre ellos, de ahí, a mí no me toca. Y vos, el otro tampoco, a mí no me toca. Entonces ellos se quedaron así, quediticos, a mí no me toca. Y Jesús entonces quiso darles una lección. Y nosotros vamos a aprender hoy entonces el espíritu de siervo. La aplicación es que el estudiante entenderá que en el servicio a otros se beneficia quien lo recibe, pero recibirá mayor recompensa quien hace u ofrece o da
el servicio. Recuerda que Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces hoy vamos a aprender que cuando nosotros servimos a otros, quien más se beneficia somos nosotros más bien. El versículo clave, digámoslo todos juntos, Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Así que yo ahora lamentablemente esto se ha quitado. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo hoy y se han quitado muchas buenas cosas, pero cuando yo era chiquillo, estábamos haciendo fila en la escuela. Entonces el que se brincaba la fila, adivinen a dónde iba. Al final. Va para el final de la fila, ¿verdad? Ahora, pobrecito, ¿verdad? Pero lamentablemente los pobrecitos están llenando más y más el mundo. Pero nosotros tenemos que aprender, ¿no? El que se quiere brincar la fila, en la costumbre de aquel entonces, cuando el invitado llegaba y se sentaba a la mesa o se recostaba a la mesa, el invitado, entonces a veces llegaban y buscaban el mejor lugar. Pero qué vergüenza de que llegara el anfitrión y le dijera, disculpe, hermano Walter, pero aquí el que se va a sentar no es usted. Así que por favor, córrese. Qué vergüenza. Y Jesús entonces dijo, no, lo mejor es que ustedes se sienten más bien en el último lugar, para que cuando viene el anfitrión, entonces le diga, venga hermano, siéntese aquí en el lugar privilegiado. Nosotros debemos no buscar los primeros lugares, sino los lugares donde podemos servir al Señor. Y es en este camino que nosotros vamos a aprender esta tarde, cómo nosotros debemos aprender a servir. Hay un ministerio que se llama Ministerio de Servicio, y es un buen ministerio. Yo recuerdo, Noemi era muy tímida. Sin embargo, cuando alguien llegaba, ella se levantaba y se iba a saludarlo y darle la bienvenida. Y si usábamos en ese entonces, usábamos hojitas con los coros y los cantos del día, entonces ella se los repartía. Si había boletín, también ella se los daba y les daba la bienvenida, los ayudaba a sentarse, aunque ella era muy tímida. Hubo un tiempo, recuerdo en la iglesia de Hebrón, que tuvimos lo que llamamos comité de bienvenidos, comité de los que daban la bienvenida. Eran 3. Entonces estábamos seguros de que todo el mundo que venía entrando por lo menos eran saludados por 3 personas. Porque qué feo es llegar a una iglesia y que nadie lo salude a uno. Escuché, no sé si es cierto o no es cierto, dicen que pasó esto en Argentina, que realmente pasó. Entonces llegó un hombre a una iglesia muy grande, muy numerosa, y pasó mucho tiempo, varias semanas estuvo ahí y nadie lo saludó. Y finalmente, entonces llegó con el sombrero puesto. No se quitó el sombrero. Inmediatamente los sugieres llegaron y le dijeron, señor, hágame el favor, está en el templo, está en la casa de Dios, quítese el sombrero. Y entonces él les contestó, por fin alguien me saluda. Me dejé el sombrero para ver si alguien me saludaba después de 3 meses de estar viniendo a esta iglesia. Qué trágico, ¿no es cierto? Necesitamos entonces tener ese espíritu de servicio. Y Dios quiera que nuestra iglesia sea siempre un espíritu de servicio, donde las personas que vienen se sienten. Ustedes saben qué es lo que las personas cuando andan buscando iglesia, ustedes saben qué es número 1. Número 1 no es sana doctrina. Uno quisiera que número 1 fuera sana doctrina. Número 1 no es sana doctrina. ¿Saben qué es número 1? Que se sientan bien. Que se sientan bienvenidos. Porque aunque sea de sana doctrina, si no se sienten bienvenidos, van buscando otra iglesia de sana doctrina. Entonces, ojalá que nosotros podamos siempre hacer que las personas quienes vienen se sientan bienvenidos. Quiero que veamos entonces en primer lugar, vamos a Mateo capítulo 18, porque dice nuestro Señor Jesucristo que debemos aprender a ser como un niño. Mateo capítulo 18, comenzando con el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Imagínense, ellos están pensando en buscar el mejor lugar. Entonces, ¿quién es el mayor? Por cierto,
¿Alguien sabe cuál era la razón de la discusión entre los discípulos constantemente? ¿De qué se pasaban discutiendo? Vamos a ver eso ahorita. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? Y se pasaban discutiendo. ¿Quién va a ser el mayor? Entonces, en esta ocasión, Mateo capítulo 18, llegan y le preguntan, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué les contestó Jesús? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, aquí está hablando de la iglesia. Entonces no van a participar, no van a ser parte de la iglesia si ustedes no se hacen como niños. Aquí está hablando de actitud, no está hablando de salvación. Aquí está hablando de la actitud que debe prevalecer, el ambiente que debe prevalecer dentro de la iglesia. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a Lucas capítulo 18, donde dice también, traían a él los niños para que los tocase, para que los bendijese. Entonces cuando los discípulos vieron eso, entonces reprendieron, regañaron a la gente. No, Jesús está muy ocupado, él no tiene tiempo para esto. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí. Y es una orden, está en el modo imperativo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios con un niño, o sea, en la actitud que tienen los niños, no entrará en él. Así que debemos tener la actitud de un niño. Ahora, ¿los niños se pelean? ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Ahí nomás usted los ve abrazados. Se pelean y ahí nomás los ve abrazados. Alguien dijo, cuando los niños guardan rencor es porque los adultos se metieron con ellos. Cuando usted le habla a ese chiquillo que lo está molestando a usted, ¿verdad? Entonces, padres bien intencionados, pero mal informados, meten veneno en sus hijos. Así que debemos ser como un niño, y esta es la actitud que debe prevalecer dentro de una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ser como un niño. Vamos a ver en segundo lugar la petición de la madre que está mencionando aquí el hermano Otoniel. ¿Cuál es la petición de la madre? Vamos a Mateo capítulo 20 y el versículo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, ¿quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. Juan y Jacobo. Entonces los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él, pero y pidiéndole algo. Se está postrando ante él, pero en realidad lo que está es interesada, es una adoración, una alabanza interesada. Entonces viene y le está pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ya él ve por dónde va la cosa. Y ella le dijo, cualquier cosilla, nada más lo que te estoy pidiendo es que tú ordenes que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cualquier cosilla, ¿verdad? Y yo sé que tú lo puedes dar. ¿Qué le contestó Jesús? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. O sea, hay un precio que pagar. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, ¿están dispuestos a pagar el precio? Y ellos le dijeron, podemos. Sí, claro que sí, no hay problema. Él les dijo, no saben lo que están pidiendo. Y entonces él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ellos
fueron martirizados. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces nosotros no debemos estar buscando los mejores lugares, buscando los mejores privilegios, ser reconocidos como el mejor, como el mayor. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los demás cuando escucharon eso? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Ahora, ¿por qué se enojaron? Se nos fueron arriba, se nos adelantaron. ¿Por qué no lo pensamos nosotros primero? O sea, el enojo son celos. Ellos también hubieran querido eso mismo, solamente que no tenían tal vez una madre que lo pidiera por ellos, ¿verdad? Que intercediera por ellos. Entonces se enojaron contra los dos hermanos. Y Jesús entonces aprovechó. Los llamó. Ve acá, ve acá. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejerzan sobre ellas potestad. Eso es así allá en el mundo, entre los gentiles, entre las naciones, mas entre vosotros, digámoslo juntos, no será así. Entre vosotros no será así. O sea, el reino que Jesús está estableciendo, su reino iglesia, no es como el reino del mundo, no es como los reinos que están allá afuera. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, va al final de la fila. Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, y aquí está la clave, el Hijo del Hombre. Ahora, tomemos nota, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del creador de los cielos y la tierra. Estamos hablando del dueño del universo. Estamos hablando de que todo es de Él. Él es el dueño del cielo y la tierra. Él es el Señor de señores. Pero sin embargo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, en tercer lugar, quiero que veamos qué pasa cuando nosotros servimos al Señor. Vamos a ver primeramente la noche en que fue entregado. Hay otra discusión más que quiero mencionar antes de llegar al final. La noche en que fue entregado. Lucas capítulo 22. Versículo 23. Ahora, esta es la última noche. Es la misma noche que Él les había lavado los pies. Es la misma noche que Él les había dado la lección. Yo les estoy enseñando a hacer esto. Esa misma noche, después que celebró la Pascua, esa misma noche, después que instituyó la cena del Señor, ¿qué pasó? Dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Primeramente, porque Él dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Pero luego continuó la discusión. Hubo también entre ellos una disputa sobre qué. ¿Quién de ellos sería qué? El que mejor era servir. El que iba a estar al servicio de todos los demás. A ver, ¿quién es el que va a ser el siervo? No. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Quién de ellos sería número uno? Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve a los que están sentados a la mesa? No es el que se sienta a la mesa, ese es el mayor. Y entonces Jesús dice, mas yo estoy entre vosotros como el que está sirviendo la mesa. Ustedes son los que están sentados a la mesa y yo les estoy sirviendo. Entonces nosotros debemos aprender de nuestro Señor. Finalmente, vamos a Filipenses capítulo 2.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Aquí está hablando de actitud, aquí está hablando del ambiente que debe prevalecer dentro de la iglesia. ¿Qué debemos sentir? ¿Debemos sentir que el que está aquí al frente es el número uno? ¿Debemos sentir que el que está aquí al otro lado es el número uno? No. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora, no es que se sienta menos, entiendan. No es que se sienta menos. Es que sienta que los demás son más. ¿Qué debe ser? ¿De qué estamos hablando? Recuerdo un pastor que me dijo, dice, bueno, cuando yo llego, él estaba hablando de que él era chiquitillo y a veces se sentía como apachurrado. Y entonces cuando llegaba donde un señorón, entonces él decía, bueno, yo creo que yo puedo correr más rápido que él. O sea, buscaba algo en qué sentirse mejor. Pero más bien nuestra actitud, la que debe ser es, ¿en qué manera puedo yo servir a esta persona? ¿Qué tengo yo que pueda ayudarla? Que sea de ayuda, que sea de beneficio. Una de las cosas que nadie puede intercambiar es la experiencia. O sea, quien ha pasado por ahí antes puede sentir lo que está pasando por la otra persona. En el caso, por ejemplo, cuando pasa una persona, un ser amado. Antes que falleciera mi mamá, yo puedo decirle a las personas, estoy orando por ustedes, pero yo no puedo decirle, yo lo entiendo. Pero cuando mi mamá falleció, y después, 25 años después, falleció mi papá, entonces ya yo puedo decir, ahora sí le entiendo, porque yo sé la gracia del Señor. Yo la experimenté. Yo sé por lo que usted está pasando. Y a través de los años, entonces, diferentes seres amados, hace un par de años, entonces mi esposa de casi 60 años pasó a la presencia del Señor. Y yo sé por experiencia lo que significa la gracia del Señor en nuestra vida cuando pasa un ser amado. ¿Por qué? Porque ya estuve ahí, porque he pasado por ahí. Entonces, no hay mejor persona para ayudar a otro u otra que quien ya pasó por ahí. Usted está en un hoyo, usted está en una situación, busque a alguien que ya estuvo ahí, que ya estuvo en una situación así, para que le pueda dar la mano. ¿Y saben cómo devolver el favor? O sea, cuando alguien le da la mano a usted y le ayuda a salir, ¿sabe cómo devolver el favor? ¿Alguien sabe? Darle la mano a otro y ayudarlo o ayudarla a salir. Esa es la manera de devolver el favor. Usted quiere devolver el favor. La persona que le ayudó a usted para salir de ese hoyo, la forma de devolver el favor es ayudar a otro. Es la mejor forma que usted puede hacer. Usted recibió ayuda de otro, déle ayuda a otra persona. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como siervos, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, esta debe ser la actitud dentro de la iglesia, dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, aprendamos de la actitud de Él, aprendamos del sentir de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Él no se agarró. Algunos vienen y dicen, es que Él está diciendo aquí que Él no es Dios. No, Él no está diciendo eso. Él era Dios, o es Dios. Pero lo que está diciendo es que Él no se aferró. Yo soy Dios, ¿yo por qué voy a ir a la tierra? ¿Yo por qué voy a bajarme? ¿Yo por qué voy a hacer menos? Él no hizo eso. Él no se aferró. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que Él se tenía que aferrar. Dice el versículo 7. Sino que se despojó de sí mismo. En otras palabras, Él se despojó de su gloria. Él se despojó de su gloria, tomando forma, primeramente, de hombre, y como hombre, siervo. Entonces, primeramente se hizo hombre. Ahora, yo creo que cuando dice en Génesis capítulo 1,
que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, yo creo que está hablando de Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que la primera criatura, el primer ser en crearse en la mente de Dios Padre es Dios hecho hombre. Fue lo primero que ocurrió. Entonces, yo creo que cuando llegó el momento de crear a Adán a imagen y semejanza de Dios, entonces lo creó a imagen y semejanza de Jesucristo, que en la mente de Dios ya era. Pero ahora viene Jesucristo y no estimó que tenía que guardar esa gloria, sino que se despojó a sí mismo de esa gloria. Se hizo hombre y se hizo inclusive siervo. ¿Hasta qué punto? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él tenía que obedecer a su padre y él tomó la decisión. ¿Recuerdan la noche en que él fue entregado, que oró 3 veces? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba sujeto. Él estaba pasando por angustia, estaba pasando por tremendo dolor. Él sabía lo que le esperaba. Y no solamente el dolor físico, no solamente la muerte física, sino que el pecado del mundo iba a estar sobre él. Y su padre iba a tener que volverle la espalda durante 3 horas, mientras él cargaba el pecado y mientras él pagaba la deuda que el hombre debía. Porque solamente él como hombre, pero hombre perfecto, hombre divino, podía pagar. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí entonces les dije donde quería llegar. Como consecuencia de la humildad de nuestro Señor, como consecuencia de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, hasta hacerse hombre, hacerse siervo, ir hasta la cruz, dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros no buscamos el primer lugar, cuando nosotros buscamos más bien servir a los demás, un día el Señor nos va a exaltar. Él va a decir, ven buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ven buen ¿qué? Siervo. Ven buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y nosotros vamos a reinar en el milenio como consecuencia de nuestra fidelidad, de nuestro servicio aquí ahora. ¿Estamos dispuestos a hacerlo así? ¿Estamos dispuestos nosotros a permitir que el Señor nos tome y nos use para su gloria? ¿Estamos dispuestos nosotros a ser el siervo? El siervo que Dios necesita que nosotros seamos. Y también el siervo que las personas que están alrededor de nosotros necesitan que nosotros seamos. Ellos están esperando un siervo, una sierva, que los apoye, que los ayude, que los ame, que estén ahí para ellos, que se sientan acogidos aquí en la iglesia y que allá afuera también ser siervo, ser sierva. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Alabamos tu santo nombre, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo sobre todas las cosas. Nos dio el ejemplo para que nosotros podamos aprender a ser siervos, porque Él no vino para ser servido, sino que vino para servir y darnos ejemplo, lo que nosotros debemos ser y hacer para tu honra y para tu gloria. Porque te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo,
Mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.